사도행전 6장의 말씀을 읽겠습니다. Today, let us turn to Acts chapter 6. 1절부터 제가 읽겠습니다. Starting from verse 1, I will begin reading. 그때 제자가 더 많아졌는데 헬라파 유대인들이 자기의 과부들이 매일 구제에 빠짐으로 히브리파 사람을 원망한대. And in those days, when the number of the disciples was multiplied, there arose a murmuring of the Grecians against the Hebrews because their widows were neglected in the daily ministration. 12 사도와 제자들을 불러 이르되 우리가 하나님의 말씀을 제쳐놓고 공개를 삼는 마땅치 아니하니. Then the 12 called the multitude of the disciples unto them and said, It is not reason that we should leave the word of God and serve tables. 형님 너희 가운데 성령과 지혜가 충만한 칭찬된 사람 일곱 택하라. 우리가 이 일을 저에게 맡기고. Wherefore, brethren, look ye out among you 7 men of honest report, full of the Holy Ghost and wisdom, whom we may appoint over this business. 우리는 기도하는 것과 말씀 전하는 걸 전무하리라 하니. But we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. 오늘의 이 말을 기뻐하여 믿음을과 성령의 충만한 서대반과 빌립과 부르고르와 니가노르와 디몬과 바베나와 유대에 입교한 안디오사 니고라를 택하여. And the saying pleased the whole multitude, and they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Ghost, and Philip and Prochorus and Nicanor and Timon and Parmenas and Nicholas, a proselyte of Antioch. 사도들 앞에 세우니 사도들이 기도하고 그들에게 안수하니라. Whom they set before the apostles, and when they had prayed, they laid their hands on them. 하나님의 말씀이 점점 왕성하게 예루살렘에 있는 제자들 수가 더 심히 많아지고 허다한 제사의 무리도 이도에 Discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. 성경 안에서 하나님 믿는 가운데 좀 약간 착오가 있었는데. En medio de compartiendo la palabra, había gente que no conocía bien la Biblia. Cuando los discípulos pensaban, no lo habían hecho así. Un día los apóstoles llamaron a los discípulos y dijeron, los discípulos de Dios son apóstolos de Dios, y dijeron que algo estaba mal, y los apóstoles dijeron, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo de sabiduría, que nos encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración, en el misterio de la palabra. Luego dice que habían puesto a las personas para que presten servicios. Y los apóstoles se enfocaron en predicar la palabra de Dios. Desde pequeño yo había congregado en la iglesia. Creo que empecé a congregar a la iglesia desde los 7 años. Simplemente iba a la iglesia. Había hecho lo malo y yo siempre decía que tenía mucho pecado. Un día, leyendo la Biblia, yo me asusté mucho. ¿Qué decía la palabra? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, no hay nadie que no haya cometido pecado. Es decir, no podemos estar ante la gloria de Dios. Ah, es así. Luego, ¿qué dice? Dice algo maravilloso. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra que nosotros conocíamos hasta ahora no era tal palabra. Aquella palabra que Dios entregó a los apóstoles, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Yo, antes de conocer esta palabra, yo iba a comer manzanas de la casa ajena. Yo, en mi boca, no podía dejar de decir que yo era un pecador. Pero la Biblia habla de manera distinta.
Aquí dice, nos dice justos. Por lo cual empecé a buscar la Biblia y a leer. ¿Qué dice aquí? En el 6:1 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y luego dice, busca pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Es decir, leyendo esta palabra, ¿qué es lo que sentí? Dios a mí de esta manera trabaja en mí. Desde ese momento, cuando yo leía la palabra, Dios de manera maravillosa guiaba mi corazón. Lo más importante, ¿qué era? A los 10, 11, 12 años, con hambre, iba al campo ajeno para comer manzana, frutos. Realmente qué malo soy yo. Yo era pecador y decía, Señor, soy pecador, perdóneme. Pero en Hechos 6:3, ¿qué dice adelante? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. En el 2 dice, entonces los 12 convocaron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a quienes encarguemos de este trabajo. Y desde ese momento empecé a cambiar de parecer ante el Señor. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros, Señor, en medio de nosotros no hay nadie que haya dejado de cometer pecado. Es decir, nadie puede alcanzar a la gloria del Señor. Eso es Romanos 3:23, es la palabra. En otro libro que dice, vamos a volver a ver bien, en el 6:2 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Es decir, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y encargando esta obra a ellos, nosotros persistiremos en la oración y en la relación con Dios. Dentro de mi vida empezó a llegar un gran cambio. Yo iba a comer el caqui, la manzana, iba a robar, era pecador y siempre iba para pedir el perdón de los pecados. Pero en ese momento empecé a leer la Biblia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y luego, ¿qué dice? Siendo justificados gratuitamente por su redención mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, yo era un pecador. Claramente en esta palabra me dice que yo soy justo gratuitamente. Yo me asusté en gran manera. Yo miento, yo como a comer manzanas
pero hemos cometido tal pecado. Pero en Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Señores, yo miento mucho, yo comía frutos ajenos, había cometido pecado, era un pecador. Y siempre iba a orar diciendo, Señor, perdone a este pecador, perdone a este pecador. Pero esta Biblia me dice algo totalmente distinto. ¿Qué es lo que me dice? Ahora esta palabra dice que somos justos. Aquí en Hechos capítulo 6 dice, aquí dice, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y ellos erigieron a las personas. Es la misma Biblia. Anteriormente éramos pecadores, nosotros hemos cometido pecado, pero leyendo la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Correcto? Es el mismo libro. Dios nos dice pecador. Dios nos dice pecador. Pero en el 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Éramos pecadores, pero Jesús ha venido. Amén. Vino Jesús y nos ha redimido. Nos ha rescatado del pecado. Y luego Dios dice, tú eres justo, no tienes pecado. Señores, estamos oyendo dos voces en la Biblia. Hemos cometido pecado y nos dice que somos pecadores. Y conforme a la palabra decimos, Señor, soy pecador, perdóneme, perdóneme. Es correcto que somos pecadores, pero aquí dice que por el pecado que hemos cometido Jesús murió crucificado. Nuestro pecado ha sido perdonado. ¿Correcto? Es el mismo libro. En un lado me dice que somos pecadores, pero por el otro lado dice que somos justificados. En este planeta muchas personas se encuentran, muchos cristianos. Comúnmente cuando leen la palabra ellos dicen, soy pecador porque cometo pecado. Pero en la segunda palabra que nos envió, por nuestro pecado, Jesús murió crucificado. Nuestro pecado fue lavado, somos justos. ¿Correcto? La misma Biblia nos lo dice. Éramos pecadores. Debíamos de ser destruidos. Pero el Señor Jesús vino y por nuestro pecado murió crucificado. Amén. Y en la cruz todos nuestros pecados fueron perdonados. Por lo cual, como lee la gente cuando lee, nosotros hemos cometido pecado. Yo también cometí pecado, soy pecador, perdónenme, perdónenme.
Cuando uno mira solamente eso, es así. Cometí pecado, yo mentí, cometí pecado, yo robé, hice lo malo, soy pecador. Pero luego uno pone los ojos en Jesús. Oh, Jesús no tiene pecado, pero murió crucificado. Está derramando la sangre. ¿Por qué sin pecado está muriendo derramando la sangre? ¿Por qué muere crucificado? No, 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 no. Jesús no debe morir. Por último, es así. Por nuestro pecado el Señor murió. Amén. Entonces, nosotros somos pecadores, ¿sí o no? Sí. Esto es lo que la Biblia dice. Ay, la Biblia dice esto, aquello. Ay, qué confuso. Muchos dicen, algo exacto es cierto que somos pecadores, somos destruidos. Nosotros somos destruidos, somos malditos, nos merecemos ir al infierno. Dios vio, qué miserables, si ellos están en el infierno, ¿con quién podré tener comunión? Es absurdo. Jesús te ve y tú te vas a encargar del pecado de los hombres. Jesús vino y murió crucificado por nuestros pecados. Y aquella cruz perdonó todos los pecados que nosotros cometemos. Y en el corazón de ustedes solamente tienen el registro del pecado. Las personas que no tienen el registro de su pecado, ahora en la cruz dicen, Señor, perdóname, soy pecador, Señor, perdóname, soy pecador. Pero aquellas personas que a pesar de que cometieron pecado, Jesús vino como el Cordero de Dios y murió derramando la sangre por mis pecados. Sí, a pesar de que yo cometí pecado. Sí, Jesús murió recibiendo el pecado mío crucificado. Yo soy justo, soy santo, soy limpio. Y el Señor así lo dice. Leemos la misma Biblia. Leemos la palabra, ay, Señor, soy pecador, perdónenme. Leemos la misma Biblia y decimos eso. Y luego cuando volvemos a leer lo siguiente, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Señor, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, si Jesús no hubiese venido, ya que cometimos pecados, nos merecemos ir al infierno eterno. Amén. Pero Jesús vino, cargó todos nuestros pecados y murió crucificado. Y por último dijo, consumado es. ¿Qué es lo que consumó? Él recibió el castigo por todos nuestros pecados. Eso lo acabó. La gente cree en dos cosas. Yo cometí pecado. Yo robé. Yo adulteré. Yo debo ir al infierno. Tengo que ir al infierno. Ay, perdónenme, Señor. Pero otro tipo de persona. Es cierto que yo cometí pecado. Pero el Señor muere crucificado. Y Él recibió el castigo por todos mis pecados y murió. El Señor me dice justo. El Señor me dice justo. ¿Es correcto? Dios nos dice justo. Esto es maravilloso. Yo también leyendo la palabra un día entendí que yo era justo. Había cometido mucho pecado. Pero el Señor Jesús murió en lugar
de mis pecados y todos mis pecados fueron lavados. Hoy en día mucha gente cometí pecado, soy pecador, perdóneme. Despiértate, por favor. Es cierto que tú cometiste pecado, pero Jesús murió por tus pecados. ¿Tú tienes pecado? Es absurdo. El Señor recibió el castigo por todos tus pecados. ¿Tú eres pecador? Ah, Jesús murió por mí. Entonces yo no soy pecador. Amén. No solamente esto incumbe a América, Corea, Inglaterra, Alemania, a donde uno vaya. Señor, soy pecador, perdóneme. Nos causa dolor. El Señor Jesús, cuando murió crucificado, Él murió por nuestros pecados. El Señor Jesús, cuando muere, dice, consumado es. En inglés, consumado es. ¿Correcto? Sí. Dice, consumado es. Entonces, el Señor Jesús muere crucificado y decimos, ah, soy pecador. No tiene sentido. Cuando uno comete pecado, es pecador, pero Dios envió a Jesús y pasó nuestro pecado a Jesús y cargando todos nuestros pecados, Él murió crucificado. Y nosotros no somos pecadores. Amén. Es decir, mucha gente dice, Señor, soy pecador, perdóneme. Los ancianos dicen, perdóneme. Yo he leído la Biblia. A veces parece que no concuerda atrás y adelante. El Señor Jesús murió por nuestros pecados. Y no somos pecadores porque hemos vuelto a cometer pecado. Pero no, eso está mal. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. En el 24 dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ah, Dios, ¿qué dice? Dios nos dice justo, gratuitamente. Por la cruz de Jesucristo he cometido pecado. Pero Jesús recibió el castigo por aquel pecado y todos nuestros pecados fueron lavados. El pecado de haber mentido, de haber robado, de haber adulterado. Hemos lavado todos nuestros pecados. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cuando leemos esta palabra es maravilloso. Cuando leemos la palabra, hemos cometido pecado. Pero la Biblia dice que somos justos. Vamos a buscar la palabra de Hebreos. Hebreos 10:10. ¿Qué es lo que dice aquí? Todo vamos a leer juntos. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda al cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. El Señor Jesús dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda al cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Tenemos pecado. Jesús murió por nuestros pecados. Si pensamos en el hecho de haber cometido pecado, vamos al infierno. Hemos cometido pecado. Pero Jesucristo recibió el castigo por mi pecado y murió. En ese momento se resolvió todos nuestros pecados. Pero entonces, ¿seguimos siendo pecadores? No.
Yo recorro el mundo entero para compartir esto. En la palabra, claramente, dice que Jesús murió por nuestros pecados y que nuestros pecados fueron perdonados. Muchos, ya que cometieron pecado, dice que son pecadores y llorando ellos oran. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. El Señor les dice a ustedes justos. Cuando vemos que ustedes han cometido pecado, uno miente, uno roba, adultera, son pecadores. Sí, no pueden menos que decir ello. Pero por nuestro pecado Jesús murió crucificado. Si Jesús murió por nuestro pecado, es cierto que murió por nuestros pecados. Jesús no tiene pecado, pero en lugar de mis pecados murió crucificado. Y cuando yo pienso solamente en mi pecado, es justo que vaya al infierno. Es justo que vaya al infierno, pero Jesús murió en lugar de mi pecado. Entonces ese pecado acabó. Amén. Amén. Por eso la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Luego dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Desde ese día ya no soy pecador, soy justo. Y la gente me dice, tú no cometiste pecado, no mentiste, no has cometido pecado, no has mentido. Cometí pecado. Entonces te mereces ir al infierno. Pero el Señor Jesús murió por mi pecado, ¿no sabes? Él murió en la cruz y todos mis pecados fueron perdonados. El punto importante, Dios me dijo que yo era justo. Amén. Es la palabra de la Biblia. Es decir, hay dos cosas que dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Yo digo que fui lavado. Es cierto, todos hemos cometido pecado, dice, por cuanto todos pecaron. El que vayamos al cielo, el Señor Jesús murió crucificado. Él recibió el castigo por todos los pecados que hemos cometido. Amén. Y lo hizo perfecto, lo dejó perfecto para que podamos ir al cielo. Pero por no poder diferenciar. Señor, soy pecador. No quiero ir al infierno. Perdónenme, no quiero ir al infierno. Pero la Biblia que no está mirando la palabra. Mira ambas partes, no solamente veas una parte. En la Biblia dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, luego dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sí, el que cometió pecado no puede decir que es justo. Ha cometido pecado. Pero Jesús ha lavado todo el pecado y nos dice, eres justo. Cuando yo era pequeño, a los 10 años, había leído la Biblia y estaba en conflicto por el pecado. Es cierto que yo cometí pecado, pero era cierto que Jesús murió también por mis pecados. Cierto, he cometido mucho pecado, tengo mucho pecado, pero el Señor Jesús recibió el castigo por aquellos pecados. ¿Seguimos siendo pecadores? No. Por no saber eso,
Los pastores decían que eran pecadores. Dos cosas dice la palabra. Hemos cometido pecado. Es cierto, somos pecadores. Pero Dios nos dice justos. Porque el Señor Jesús murió en lugar de nuestros pecados. Es decir, todos los pecados fueron lavados, por lo cual podemos ir al cielo. Hemos leído mucho la Biblia. Leí una vez, 2 veces, 3 veces. Mi sermón ha sido transmitido en el canal de Estados Unidos. ¿En qué canal? CBS. Varias veces. Cuando fui a Enlace de Latinoamérica, y era una mujer, la directora, y me vio y se asustó. Pastor, yo he oído su sermón y obtuvo el perdón del pecado. Y tuvimos comunión. Yo tenía mucho pecado. Yo había realmente comido el caqui, la manzana. Siempre pedía el perdón de los pecados. Pero el Señor no dijo ni siquiera una palabra sobre el perdón de mis pecados. Y yo pensé que iría al infierno. Pero leyendo la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Yo cometí pecado, todos mis pecados. El Señor Jesús murió crucificado. En inglés hay una palabra que dice consumado es. ¿Saben lo que dice? Que mediante la cruz acabó el pecado. También ustedes cometieron el pecado, pero la Biblia dice consumado es. Pero la gente no sabe eso. Yo cometí pecado. El Señor Jesús murió crucificado por mis pecados y acabó nuestro pecado. Y allí dice, consumado es. Amén. ¿Son pecadores? ¿Has cometido pecado? ¿Por qué mientes? ¿Por qué dices que no eres pecador? Es cierto que has cometido pecado. El Señor Jesús recibió el castigo por todos nuestros pecados y nos dice justo. Dice que ha llevado el pecado del mundo. Y hay muchos que no entienden bien esto. Hemos cometido pecado. Somos pecadores. El Señor Jesús viniendo, Él recibió el castigo por todos nuestros pecados, el castigo que nos merecíamos, y murió crucificado. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Somos pecadores o somos santos? Sí. Tengo un ruego ante ustedes. He leído mucho la Biblia. Soy un pastor que estudia la Biblia. Enseño a mucha gente. Pero hay muchos que todavía están realmente confundidos en esto. Todos cuando vemos nuestro pecado, es correcto que somos pecadores, que nos merecemos ir al infierno. Jesucristo viniendo, murió crucificado en lugar de nuestros pecados. La cruz del Señor Jesús recibió el castigo por todos nuestros pecados. Entonces, ¿somos pecadores, sí o no? No, no somos pecadores. La Biblia lo dice. En esa voluntad
somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Hemos cometido pecados, somos pecadores, pero Jesucristo cargó ese pecado y murió crucificado. Y cuando Él murió, ¿qué es lo que Él dijo? Consumado es. Acabó. Que terminó el pecado. En adelante deberían decir, ¿pueden ir al cielo? He cometido pecado, pero ¿puedo ir al cielo? ¿Cómo puede ir al cielo si tiene pecado? Tengo pecado, sí, pero Jesús murió por mi pecado y en ese momento mi pecado desapareció, fue perdonado, por lo cual voy al cielo. ¿Está mal? ¿Entienden, verdad? La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La Biblia, la gente no lo sabe y no lo puede conectar, pero todo encaja perfectamente. Desde pequeño he leído en miles de ocasiones la Biblia. Leí realmente 10, 20, 30 ocasiones. Cuando leía, la conclusión que obtuve es cierto, soy pecador. Iba a comer manzana en la casa ajena, aquí también había mentido, era pecador, pero entendí que no era pecador. Jesús murió crucificado, recibiendo el castigo por mis pecados y fuimos perdonados y mediante la gracia de Dios. Yo digo que soy santo. No confíen en su pensamiento. Crean en la palabra de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Satanás, óyeme. No sé cuánto pecado has cometido, pero yo nada tengo que ver contigo. El Señor Jesús perdonó todos mis pecados. ¿Cómo? ¿Cómo Jesús? En lugar de mis pecados murió crucificado y Él murió. El Señor Jesús murió por mis pecados. ¿Por qué me engañaste que yo era pecador? Satanás ya no tiene palabras. No sean engañados. Es cierto que han cometido pecado. Y Jesucristo murió crucificado por todos los pecados de ustedes. No dejó absolutamente nada, lo lavó completamente. Es cierto que hicieron lo malo, han cometido pecado, pero por su sangre han obtenido redención. 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 El Señor murió por mis pecados. Juntos unidos alabemos. Por su sangre obtuvimos redención. Amén. Dios enviando a su Hijo unigénito, pasó todos nuestros pecados al Señor Jesús. Jesús, cargando todos nuestros pecados, murió crucificado. Y todos nuestros pecados fueron lavados. Y ahora creemos en Jesucristo. Debemos creer que Jesucristo nos perdonó todos nuestros pecados. Entonces, ¿siguen siendo pecadores? Sí,
entonces van al cielo, ¿sí o no? Yo me encuentro con muchos pastores. Hoy en día, muchos en Corea también dicen, Señor, perdóneme. Es porque no saben que Jesús murió crucificado por nuestros pecados. El Señor Jesús murió crucificado por nuestros pecados. No porque Jesús tenga pecado. En lugar de nuestros pecados, murió crucificado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Vamos a vernos en el cielo. Ya tengo un poco más de 80 años. Estoy viejo. Pero el Señor me ha dado un cuerpo saludable. Y practico deporte. Juego a la pelota 1 hora al día. Y cuando atardece, nos reunimos con los miembros, jugamos a la pelota y jugamos. Tengo salud y yo voy al cielo. Hemos cometido pecado. El Señor Jesús murió por nuestros pecados y nuestros pecados han sido perdonados. Nos dice justo. Después de morir, no vaya al infierno, no vaya al infierno, tienes que ir al cielo. El Señor Jesús perdonó todos tus pecados. Ah, sí, sí, muchas gracias, muchas gracias. Amén. Hemos cometido pecado. Hay veces que hemos hecho lo malo, hemos mentido, hemos engañado a otros. Pero Jesús se encargó de todos aquellos pecados. Y la santidad de Jesucristo nos lo ha entregado a nosotros. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Vuelvo a preguntar por última vez. Alce la mano el que es santo. Amén. Todos han alzado la mano. Alcen en lo alto. El Señor les está viendo. Jesús les ha dejado santos en la cruz. Glorificamos a Dios. Vamos a orar. Dios Padre Santo, nosotros deberíamos de ser malditos, destruidos, y siendo crucificado, ha perdonado todos nuestros pecados. Mediante la gracia del Señor no somos pecadores. Nos ha dejado limpio y le agradecemos. En la fe de creer en el Señor Jesús. Aunque hemos cometido pecado, hemos sido malos y sucios, por la gracia del Señor obtuvimos el perdón del pecado y podemos ir al cielo. Todos con fe queremos ir al cielo y enseñando esta verdad a otros. Queremos que nos bendiga para que puedan ir al cielo. Le agradecemos por este momento precioso. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, señores.